Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy, en lo personal, me doy un enorme lujo, algo que soñaba en algún momento, poder charlar con un campeón del mundo, una extensa figura como futbolista, como director técnico, director deportivo. Bueno, vamos a charlar un poco con él, con Jorge Valdano. ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto enorme. Igualmente, muchas gracias por atenderme. No, por favor, es un enorme placer poder hablar con usted y bueno, por el espacio. Bueno, hablábamos un poco de todas sus facetas, cómo lo encontramos hoy en día, comentando en la parte deportiva también. Sí, comentando, dando conferencias, escribiendo, digamos, siendo bastante libre. Una cosa es tomar decisiones y otra cosa es contar las cosas, ¿no? Y estoy en un momento feliz de mi vida, sí. Siempre ligado al fútbol, el fútbol siempre presente. Sí, siempre he tenido un pie puesto dentro del fútbol. Y luego he procurado tender puentes con el mundo de la cultura, con el mundo de la empresa. Creo que este es un juego infinito, que vale para todo. Es como el cafetín de Buenos Aires, ¿no? Una escuela de todas las cosas. Y me gusta darle vuelta a este fenómeno cultural, social, pasional. Y bueno, alrededor del fútbol se mueve mi vida, ¿no? Jorge, y bueno, tuvo distintas facetas, hablamos desde jugador, técnico, director deportivo, comentarista. ¿Cuál es su faceta? ¿Cuál lo define? No, el vínculo grande con el fútbol es en calidad de jugador. El siguiente esfuerzo es para tratar de seguir cerca de lo que es mi pasión, pero lo que disfruté a fondo, y no lo suficiente porque me retiré relativamente pronto, fue del fútbol en calidad de jugador, ¿no? Bueno, lo escuchaba al Flaco Menotti alguna vez decir que él decía que era jugador, que no era entrenador, solo que los entrenadores a él no lo ponían, entonces él tenía que dirigir, pero que su raza era de jugador. Sí, lo escucho muchas veces. Creo que la última vez que se lo escuché a Burruchaga, que decía, bueno, los carniceros son carniceros toda la vida, los albañiles son albañiles toda la vida, los abogados toda la vida, los futbolistas también, somos futbolistas toda la vida, ¿no? Pero bueno, se termina muy pronto. Creo que es hasta justo, porque jugar al fútbol profesionalmente es como prolongar la infancia. Y claro, tampoco vamos a prolongar la infancia hasta los 70 años, ¿no? Con prolongarla hasta los 30 y tantos ya es suficiente, ¿sí? Jorge, ¿cómo fue su etapa en Newell's, donde bueno, debuta, sale campeón también, logrando un campeonato muy importante para el club? El primero de su historia. El primero de su historia. Sí. Estuvo poco en Argentina, pero ¿cómo fue ese paso por Newell's? Bueno, yo soy de un pueblo relativamente pequeño, a 100 kilómetros de Rosario. Llegué a Newell's con 16 años y ya con 19 estaba en España. En ese tramo fui subiendo categoría, cuarta especial, primera local, tercera y finalmente primera. Tuve impactos que fueron muy importantes, muy oportunos. El Flaco Menotti me convocó para el Mundial Juvenil de Toulon. Lo ganamos, posiblemente sea el primer torneo internacional que ganó Argentina en Europa. Eso me lo dijo el Flaco. El Flaco tenía esa sospecha, ¿no?, de que aquel campeonato fue el primero que una selección argentina había ganado. Y con gol en la final incluido, ¿no? Con gol en la final, sí. Lo que me valió la primera etapa del gráfico de mi vida, que era en aquel momento una de las maneras de entender que había llegado a alguna parte. Claro. Luego, habiendo participado en muy pocos partidos en aquel equipo de Newell's Old Boys, salimos campeón por primera vez en la historia. El Flaco me convoca para debutar en la selección mayor en Uruguay. Yo pensé que viajaba para hacer número. Íbamos empatando 1-1 y faltando 20 minutos me hace entrar y meto 2 goles. Hacía 25 años que Argentina no ganaba en Uruguay. Ganamos finalmente 3-2 con 2 goles míos, ¿no? Bueno, esos impactos llamaron la atención de varios clubes de Europa. Y aproveché la primera oportunidad que se me presentó. En ese momento Argentina era un caos político, social, económico y también deportivo, y yo me quería escapar, quería hacer de mi profesión algo más riguroso y sabía que eso lo iba a encontrar en España. Yo quería irme, Newell's necesitaba dinero, o sea, se dieron todas las condiciones para que me empujaran a salir, ¿no?
Y bueno, llegué a España muy joven, a un equipo de segunda división, donde yo pensaba aterrizar y saltar inmediatamente al Real Madrid. Y salté, pero 10 años después, ¿no? Claro, o sea, pero llegó. Sí, la meta la encontré, pero fue mucho más difícil de lo esperado. En aquella aventura en segunda división me rompieron 2 veces el peroné, o sea, la vida, ¿no? Que Claro. las dificultades que hay que ir superando para alcanzar finalmente los sueños que uno se propone, ¿no? Jorge, y en el medio el Mundial, ¿no? El Mundial 82. Sí, ya estaba yo en Zaragoza, en primera división, con Ben Hacker, que luego sería entrenador mío en el Real Madrid también. Y me llamó el Flaco Menotti para hacer una prueba. Bueno, pasé la prueba a los 10 días de llegar a Argentina. El primer partido salí de suplente, jugué los últimos 20, 25 minutos. Y perdimos 1-0, me acuerdo de un cabezazo que le pegó en el hombro y pegó en el palo a Piaf. Y en el segundo partido ya aparecí de titular. Estaba posiblemente en el mejor momento de mi vida. Y a los 2 minutos tuve un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, que me apartó un mes del fútbol, sin poder siquiera pisar, y me perdí el Mundial. O sea, para mí la peor noticia posible. O sea, fue una desilusión terrible, inexplicable, ¿no? Entre otras cosas porque yo no sabía que iba a haber revancha 4 años más adelante, ¿no? Pensé que había pasado por mi puerta una oportunidad única, porque yo estaba en un gran momento, yo estaba seguro que iba a llamar la atención, por lo menos durante el Mundial. Pero bueno, caí en medio de la batalla, ¿no? Bueno, y la revancha la tuvo. Y la revancha llegó de la manera más inesperada, porque el equipo tuvo una aproximación al Mundial del 86 francamente mala, con una clasificación lograda angustiosamente, con partidos amistosos que perdíamos hasta con facilidad. Yo recuerdo frente a Francia, que perdimos 2-0, la Francia de Platini, en donde Diego no la tocó. Entonces dije, bueno, pues si Diego está así, no vamos a ninguna parte, ¿no? Y bueno, luego me enteré que Diego justo en ese momento estaba haciendo una pretemporada para llegar a las mejores condiciones posibles a México, ¿no? Y bueno, fue a aterrizar en México. El equipo se reunían en encuentros periódicos, a veces hasta agresivos, pero que nos fueron purificando como grupo. Entre esos, los buenos resultados, Diego, que estaba en un nivel estratosférico, fuimos encontrando confianza. Yo siempre lo hago gráfico de la siguiente manera: jugamos frente a Corea teniendo dudas sobre si podíamos ganar, y jugamos la final frente a Alemania sin tener ninguna duda de que íbamos a ganar, ¿no? Esa transformación se dio en el periodo de un mes, ¿no? Es una de las razones por las que yo digo que un equipo es fundamentalmente un estado de ánimo, ¿no? Jorge, incluso en lo táctico fue como mutando, ¿no? El primer partido juegan con línea de 4, después Bilardo cambia el esquema. Cambia el esquema a 3 defensores centrales y 2 laterales. A medida que avanzó el campeonato, los laterales se convirtieron en mediocampistas. Claro. Apareció el gringo Justi por la derecha, el Vasco Larticochea por la izquierda. A veces con algunos sufrimientos, por ejemplo, el gringo Justi con Peter Byrne frente a Inglaterra los últimos 20 minutos vivimos a toda angustia. Y se habla menos de otra ocurrencia táctica de Bilardo. Tanto Diego como Burro como yo no éramos ninguno una referencia fija arriba. Todos llegábamos desde atrás y eso nos hacía indetectables, ¿no? Y además permitía que el equipo estuviera más junto, más compacto, ¿no? Bueno, lo cierto es que pasamos por el Mundial sin tirar un solo penal, sin jugar una sola prórroga, mereciendo ganar todos los partidos que jugamos, de manera que aquello terminó en fiesta, ¿no? Incluso, Jorge, su gol en la final, usted comienza en campo argentino, en defensa, bueno, y termina... Eso tiene una explicación táctica. A mí Bilardo me manda a hacerle hombre a Briegel, que era campeón de pentatlón en Alemania, un auténtico animal, ¿no? Una locomotora. Un periodista mexicano decía que Hans-Peter Briegel significaba ferrocarriles nacionales alemanes, ¿no? Porque ese era el aspecto de dominio físico, ¿no?
O sea que yo no solo arranqué desde mi área pequeña, sino que arranqué de mi área pequeña después de acompañar 100 metros a Briegel en una de sus muchísimas incursiones atacantes, ¿no? Así que bueno, fuimos todo el partido una pareja de hecho, ¿no? Claro. Así que lo acompañé. En el área pequeña me la entrega Pumpido y ahí empiezo una jugada, un alemán me la muerde, la pelota va a Diego, hace falta tener mala suerte para que la pelota vaya justo a Diego, y no me preguntes por qué, porque se me ocurre hacer una larguísima diagonal que paso por detrás de Diego, por delante del negro Enrique, y ahí me la toca, recibo la pelota con la pierna izquierda y ya no la tengo que tocar, solo tengo que pensar dónde la voy a poner, ¿no? Y sí, fue un lindo gol. Pensé que definitivo, pero contra los alemanes... Quedaba algo más todavía. Contra los alemanes nada es definitivo, sí. Nos empataron 2-2 y ellos entendieron que ese era su momento. O sea, en los últimos años de Beckenbauer, cada vez que me lo encontraba, cuando jugábamos sobre todo contra el Bayern Múnich, solían estar él y Rummenigge juntos y cuando me veían se agarraban la cabeza porque todavía lamentaban haberse ido de Boca a ganar el partido y no esperar a la prórroga. Ellos entendían que si llegábamos empatados a la prórroga, físicamente estaban más enteros que nosotros y nos podían ganar, ¿no? Pero bueno, no hay contraprueba en el fútbol. O sea, fueron de Boca, se descuidaron un segundo a Diego, claro, y Diego le puso una pelota de gol a Burro, ¿no? Y la fortaleza mental también, porque me imagino en un partido así 2-0, te empatan 2-2, hay que tener esa fortaleza para volver a convertir. Totalmente. La incertidumbre a la que hay que salvar es uno de los elementos de los que se habla poco en el fútbol. Pero esto es ir ganando 2-0, estar en el estadio, mirar a la tribuna y decir, soy campeón del mundo, del mundo. Y de pronto hay que empezar todo de nuevo, o sea, 2-2, como si empezáramos el partido de cero, ¿no? Sí, es un cambio impactante el que hay que hacer mentalmente para conectarse otra vez al partido, ¿no? Jorge, y cuando hace el gol, bueno, me imagino el cansancio de la marca Briegel, el arranque del contragolpe, ahí Diego se acerca y le dice que se quede tranquilo. No, bueno, primero yo había fallado un gol indigno en la semifinal y me había ayudado mucho Marcelo Troviani en la habitación, éramos compañeros de habitación, y me había ayudado a visualizar el gol que yo tenía que meter en la final, ¿no? Los dos de pie en la habitación, gol, entrenando, el grito de gol, ¿no? Y cuando metí el gol me acordé de Marcelo y lo fui a buscar, lo señalé y lo fui a buscar. Pero luego el banquillo me aplastó y Diego, desde arriba de todo, me dijo, no te preocupes que de la locomotora me ocupo yo, ¿no? Y efectivamente, durante 3 o 4 minutos, él se ocupó de la mano de obra barata, ¿no? Lo que es magnífico, vamos, un genio ocupándose de labores menores. Y además la evidencia de que Diego no tenía en la cabeza su partido, tenía todo el partido, ¿no? Sí, pero es una de las anécdotas que recordé tarde, ¿no? La recordé no hace tanto y me parece muy sana, muy bueno contarlo, ¿no? Porque de alguna manera pinta la generosidad de Diego y el sentido de equipo que tenía, ¿no? Jorge, bueno, el Mundial queda también marcado, Diego, en el partido contra los ingleses, sobre todo el segundo gol, que es una genialidad de él. ¿Qué recuerda de ese gol? ¿Dónde lo estaba viendo, la imagen? Bueno, yo venía acompañando en el segundo palo. ¿Era opción de pase? Era una opción de pase, de hecho me lo dijo luego en la ducha, ¿no? Yo cuento siempre esto porque te da una referencia de cómo funciona la cabeza de un genio en acción. En la ducha, sin que él todavía hubiera visto el gol en un video, porque estábamos en otra edad geológica, ¿no? No había Twitter todavía. Le dije, bueno, Diego, pues ya estás en el mismo lugar de Pelé. Y me dice, mira vos cómo son las cosas, yo te quería dar la pelota a vos, que venías en el segundo palo, y siempre se me cruzaba un inglés que me hacía cambiar de idea, ¿no? Y yo le digo, pero ¿me viste a mí también? Porque parece mentira, cuando uno ve el gol repetido, él está tan concentrado en la pelota que es imposible que me pudiera ver a mí. Pero claro, es que tenía una visión periférica que solo le faltaba tener ojos en la nuca, ¿no? Y cuando la pelota entró, primero yo tuve la evidencia de que era un gol demasiado individual como para que el equipo lo gritara, ¿no? Entonces, en lugar de salir corriendo detrás de él, fui a buscar la pelota dentro del arco. Yo siempre digo que Diego la metió adentro y yo la saqué de adentro, pero no es lo mismo, parece. Y fui consciente
de que ese gol lo ponía en otra dimensión futbolística, pero también social y hasta patriótica, ¿no? Sí, Ese gol lo convirtió en prócer, ese partido lo convirtió a Diego en prócer, que es lo que tienen los genios, ¿no? Además, hacer cosas que los demás no podemos hacer, tienen sentido de la oportunidad. Claro. O sea, en las grandes ocasiones dicen, aquí estoy yo, ¿no? Alguna vez Jorge lo definió como el ausente más presente de todos, lo siente así. Sí, lo siento así, sí. Es como una unidad de medida, Diego, ¿no? Ante cualquier cosa que nos ocurre siempre tenemos una frase de Diego, una referencia de Diego, un recuerdo futbolístico de Diego, ¿no? Bueno, su paso por la tierra no dejó indiferente a nadie. No, sin duda que no. Y le iba a preguntar, Jorge, bueno, hablábamos de Menotti ahí al pasar. Alguna vez lo leí, lo escuché decir que era un menotista en el reino de Bilardo. Sí, así es. ¿Cómo convivía con eso, bien, con las ideas? Sin problema. O sea, a Bilardo nunca le preocupó. Y yo tampoco ejercía, yo no daba mitines, claro. Ni ponía en duda las instrucciones de Bilardo. Uno, claro, cuando se suma a una selección, se suma con todas las consecuencias, ¿no? No se suma para sabotear. Si te dice, claro, marca a Briegel, pues te da la peor noticia que te puede dar ante una final de la Copa del Mundo, pero es una orden a respetar, ¿no? Claro. Para mí, la selección argentina era demasiado importante como para perdérmela por razones, llamémosle, ideológicas. Claro. Así que bueno, empecé siendo menotista, terminé el Mundial ganándolo siendo menotista, pero eso no interfirió en la relación con Bilardo. De hecho, fuimos vecinos de habitación y me visitaba todas las tardes, no una vez, sino 10 veces, con su estilo, ¿no? Tan invasivo y tan anecdótico, porque la verdad que Bilardo era una máquina de producir anécdotas, ¿no? Día a día prácticamente eran... Cada vez que hablaba producía una anécdota, ¿no? Un tipo muy concentrado en el resultado, un pragmático, que para conseguirlo apostaba por muy buenos jugadores, siempre creyó en los buenos jugadores, lo que pasa es que luego le pedía a esos jugadores, en primer lugar, respeto a las leyes tácticas, que para él eran importantísimos, y sacrificio, o sea, una entrega absoluta al proyecto, ¿no? La cuestión que siendo menos seductor que Menotti, te terminaba convenciendo, ¿no? Y el equipo llegó a dar la sensación no solo de ser dominante, sino de ser indestructible, por lo menos en el 86, ¿no? Menotti, me quedo con eso, era un seductor, ¿no? Gran seductor. Un gran seductor. Hablaba y te daban ganas de jugar al fútbol así, vestido. Tenía una enorme capacidad para citarte a Borges, luego citarte a un tipo de su barrio, claro. O sea, te acunaba con un discurso muy atractivo, ¿no? Y además te recuperaba los sueños de la infancia. Uno en su infancia sueña con tirar paredes, con meter caño, y él te animaba a todo, claro, eso, ¿no? Y entonces te despertaba el espíritu amateur que todo jugador tiene, ¿no? O sea, digamos, uno elige los maestros, en primer lugar, por una cuestión de edad. Yo conocí a Menotti con 17 años. Claro, o sea, formándose todavía. Él era ya una figura imponente y yo estaba formándome, efectivamente. Y a Bilardo lo conocí ya prácticamente con 30 años. Yo ya era una persona madura y con la sensibilidad ya muy definida como para, claro, cambiar, ¿no? Y uno elige las influencias en función de la sensibilidad. Y bueno, con Menotti hubo un parentesco inmediato y por eso yo digo de Menotti lo mejor que se puede decir de un maestro, ¿no? Que yo no sería la persona que soy si Menotti no hubiera pasado por mi vida. Bueno, y se cumplió ahora un aniversario del fallecimiento de él y bueno, la verdad que salieron a la luz algunas frases, enseñanzas que dejó, porque incluso tuvo hasta participación, podríamos decir, en el último Mundial de Argentina, sí, al sostener la idea de Scaloni y colaborarlos desde ese sentido. Bueno, tiene una trazabilidad en toda la historia del fútbol argentino. Sí. En primer lugar hay que decir que era un gran observador y cada cosa que te decía te resolvía un problema personal, ¿no? Claro. Si yo era alto y tenía dificultades para girar con la pelota en los pies, pues enseguida venía y decía, no gire con la pelota en los pies, devuélvala de primera, perfílese y ya tiene la portería de frente. Y son pequeñas cosas que, claro, sirven para toda la vida, para cualquier entrenador, para cualquier sistema, ¿no? Y ese tipo de cosas, él las
decía como si fueran un acto reflejo, o sea, las entendía instantáneamente, ¿no? Cuando venga con la pelota y vaya a tirar una pared, no tire la pared con la pierna más alejada, porque usted le está dando una información al rival. Usted viene y le pega de cachetada con la otra pierna, entonces ahí ya sorprende, ya gana la décima de milímetros que va a necesitar para desequilibrar. O sea, pequeñísimas cosas que valían mucho para el patrón creativo de mi juego, por ejemplo, ¿no? Claro. Y luego que todo te lo adornaba con una anécdota, ¿no? O sea, Hermosillo, jugador mexicano, que era un muy buen goleador, dice que después del primer partido, dice, me senté al lado suyo y me dice, ¿usted mató alguna vez a un portero? ¿Cómo? Sí, si usted asesinó alguna vez a algún portero, ¿mató alguna vez a algún portero? Dice, no, ¿cómo voy a matar a un portero? ¿Por qué me lo dice? No, porque tira a matar. Cada vez que está delante de un portero, tira a matar. Tira un rincón, viejo, un rincón. No hace falta tirar fuerte. Y se me cambió la vida esa bobada. Pero, claro. Y me quedó grabada porque en lugar de decirme, usted tiene que tirar, me lo contó de una anécdota, claro. De una metáfora que, claro, dice, me resulta inolvidable, ¿no? Claro. Hablábamos ahí, Jorge, de Diego como un genio. Más contemporáneamente a Messi lo coloca a ese nivel también de genio. Lo conozco a ese nivel, sí. Llevamos 20 años tratando de detectar el patrón creativo de Leo, a ver cómo hacemos para tratar de pararlo, ¿no? 20 años. Claro. No pudimos parar al primero, que era un proyectil, ni al segundo, que se manejaba con frenos, arranque, ni a este, que juega en cámara lenta, caminando. No, claro. Y no podemos desactivarlo porque es un genio, Y sí, lo pongo al mismo nivel de Maradona. Nunca diré que es más que Maradona, pero nunca diré que es menos. ¿Sí? Bueno, no sé si lo escuchó a Cristiano Ronaldo, que bueno, lo compartió con él en el Real Madrid, sí. Que Cristiano como que se autodenominaba el mejor de la historia. Y bueno, entró en ese debate de Messi, Cristiano, Maradona, que entra también. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? Bueno, si el genio nace, Maradona y Messi. Si el genio se hace, Cristiano Ronaldo. Tiene mucho mérito. Sí, sí. Mucho mérito, pues hasta se hizo un cuerpo nuevo. Y pone toda su ambición al servicio de la mejora continua, ¿no? Pero el que nace tiene otro sabor, todo lo que crean, ¿no? No sé, además hay una complicidad que tiene que ver con la argentinidad, ¿no? Con el gusto por el fútbol de potrero, todas esas cosas que, bueno, para un argentino son muy importantes, ¿no? Entonces, claro, para mí Diego y Leo ocupan un lugar junto a Pelé, junto a Di Stéfano, junto a Cruyff, y los demás son un segundo escalón. Jorge, ahí en la historia del Real Madrid hay argentinos que fueron emblemáticos de Di Stéfano, usted mismo como jugador, no sé, Ángel Di María, Fernando Redondo. En el último tiempo, Héctor Rial, en el primer Madrid se habla poco de él. Rogelio Domínguez, que estuvo también. Efectivamente, sí. No, un buen número de jugadores argentinos. Ahora hace como 10 años eso que no hay ningún argentino en el Real Madrid. Y hubo un momento en que daba la sensación de que el Real Madrid solo era campeón de Europa con argentinos dentro, ¿no? Aunque la Copa del 66 se ganó solo con jugadores españoles. Pero bueno, ahora la ganas también sin argentinos, o sea que no saben por dónde explicarlo. Eso es. ¿A qué se deberá el hecho de...? Bueno, a oportunidades de mercado, muchas veces son cuestiones hasta casuales, ¿no? Hubo momentos en que hubo interés por algún jugador argentino y se terminó por no concretar. Los últimos, ¿quiénes fueron? Di María. Di María fue el último, si no me equivoco. Claro, pero antes Higuaín, Gago. Higuaín tuvo muchas dificultades. Gago tuvo muchas dificultades físicas, pero fue un jugador inteligente y muy importante. Y Higuaín fue en muchos momentos determinante en el Madrid, ¿no? Y compitió con pesos pesados. Heinze también estuvo en esta última fase. Bueno, hubo un momento en que cada argentino que pasaba cerca de esta ciudad terminaba jugando en el Madrid, y ahora estoy deseando que venga alguno para
tener un nuevo nudo de identificación, ¿no? Se hablaba de Mastantuono, el chico que está jugando en River, no sé si lo tiene visto, si vio lo que hizo en el Sí, Superclass. tiene una calidad superior, sí, pero no tengo ni idea si el interés del que hablan los medios es real o no es real, ¿no? Madrid necesita mediocampistas, entre otras cosas, y no hay que olvidar que Argentina, junto con España, tiene los mejores mediocampistas del mundo en este momento, ¿no? Así que ahí puede haber un foco de atención para mi gusto. ¿Y le gusta Mastantuono? Me gusta Mastantuono, sí, pero me gusta McAllister, me gusta Enzo, en fin, en la Argentina tienen en esa zona jugadores que tienen criterio, jugadores que tienen sentido estratégico, ¿no? Y eso es muy importante, esos tipos te hacen un equipo. Le quería preguntar, Jorge, en su etapa como técnico, lo hizo debutar a Raúl, ¿no? Sí. Otra leyenda del Real Madrid, y bueno, en lo personal era una debilidad futbolística. ¿Qué nos cuenta de ese joven Raúl que se asomaba? Sí, era un chico muy joven, ni siquiera había terminado de crecer, tenía 16 años cuando lo conocí, ¿no? Y me impactó apenas lo vi, o sea, me hacía hasta gracia como un chico tan pequeñito, con tan poca presencia física, era capaz de desafiar a defensores que medían medio metro más que él, que eran mucho más fuertes que él, pero tenía una astucia y un hambre extraordinario, ¿no? Era imposible no ver que estábamos ante algo muy especial. Este tipo de jugadores se descubren solos, ¿no? O sea, aquí los muy malos y los muy buenos no lo descubre nadie, saltan a la vista, ¿no? Y bueno, justo cuando yo llego al Real Madrid, el director deportivo me dice que Raúl se va del Madrid, que se va al Atlético de Madrid. Entonces tuve una reunión con él, fíjate cómo son las cosas, para convencerlo de que se quede. Le dije, mira, Raúl, yo te veo con muchas posibilidades, tú en un par de años ya vas a estar en el primer equipo, de acuerdo a mi criterio y tal. Y cuando terminó la reunión, le dije al director deportivo, le he dicho a Raúl algo que no debí decirlo, porque yo no sé si dentro de 2 años va a ser jugador del Madrid o no. Sí. Pareció que yo le hacía una promesa y no, a tan largo plazo no se puede hacer una promesa. Bueno, pues a los 2 meses estaba jugando de titular en el Real Madrid, porque se comía la cancha, vamos, claro. Se comía la cancha. Jugador extraordinario, explicaba al club con su manera de ser, que conectaba con el público, con el socio del Madrid de una manera muy, muy especial, porque era castellano, porque era de Madrid y porque tenía un gran poder de observación para conectar con la gente, ¿no? O sea, hubo durante el tiempo que él estuvo en el Madrid otros jugadores que eran la representación del fútbol, ¿no? Pero Raúl era la representación del club. Claro. Eso es muy importante para la identidad de un equipo, ¿no? Y bueno, la cantidad de goles que hizo fue infernal. Bueno, creo que Cristiano Ronaldo lo superó, pero... El único lo ha superado hasta el momento, sí. 700 y tantos partidos, 300 y tantos goles. Jugó de extremo derecha, jugó de delantero centro, jugaba de estratega porque era muy inteligente, entendía mucho el juego y tenía una gran capacidad para transmitirle a sus compañeros, primero la entrega, porque se mataba dentro del campo, y luego una inteligencia táctica muy, muy grande, ¿no? Sí, la verdad que era, como le decía, una debilidad futbolística, y en ese equipo de Real Madrid que dirigía también, que lo mencionamos a Redondo, otro crack. Sí, Redondo vino conmigo porque era jugador mío en el Tenerife, sí. Y yo vine del Tenerife para aquí con Redondo debajo del brazo, ¿no? Lo que pasa es que se lesionó muy pronto, y esa primera temporada donde fuimos campeones jugó exactamente la mitad de los partidos, ¿no? Pero bueno, un jugador con mucha personalidad, con mucha clase, que ha dejado una huella tremenda entre el madridismo. Este es un club por el que han pasado mediocentros extraordinarios, ¿no? No sé, Pirri, Schuster, Xabi Alonso, Makelele, Toni Kroos, que todavía desata una nostalgia en el Madrid porque se nos ha ido. Y sin embargo, cuando alguien habla de Redondo, a la gente solo le falta ponerse de pie, ¿no? Era, me parece, yo soy un amante del fútbol histórico, no fui tan contemporáneo, pero me gusta ver partidos y bueno, a Redondo lo miro mucho. Era como un adelantado en este concepto del volante mixto, ¿no? Porque él jugaba, tenía algo de marca también, era muy completo. No, sí, tenía quite, jugaba más en corto que en largo.
Yo siempre digo, jugaba para que se la devolvieran. O sea, claro. Quería tanto la pelota que quería tener un número altísimo de intervenciones a lo largo del partido. Se animaba menos a tirar de lo que podía haber tirado. Solo lo hizo en Tenerife en algún momento porque lo entrenábamos permanentemente y terminó metiendo goles extraordinarios, vamos, goles de 30, 35 metros, goles tremendos, ¿no? Pero sobre todo, si hay que recordar algo, era el manejo y la personalidad, ¿no? La verdad que sí, un excelente jugador que en la selección quizás lo podríamos haber disfrutado un poco más. Exacto, sí. Pero bueno, hubo en aquel momento algunos malentendidos, nos perdimos la oportunidad de disfrutarlo más tiempo, sí. Jorge, ¿cómo se puede explicar o qué explicación le ve a la situación actual del Real Madrid, el proceso de Ancelotti que aparentemente estaría finalizando, lo que pasó en Champions? Está en un momento de transformación y los momentos de transformación son momentos de crisis, eso es así. El equipo el año pasado fue campeón de Liga, fue campeón de Champions, perdió a Kroos, que es como perder la brújula, claro. Y luego tuvo lesiones muy, muy importantes, sobre todo en defensa, los dos laterales, que eran jugadores además relevantes, sobre todo Carvajal. Y el equipo, además, con la llegada de Mbappé, creo que se confió demasiado. Entendió que claro. Con Mbappé, si habíamos salido campeones de todo sin Mbappé, con Mbappé sería más fácil, ¿no? Y bueno, cuando te quieres dar cuenta, has perdido el hilo de la liga y el equipo no se encontró durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que el déficit estuvo fundamentalmente en el centro del campo, ¿no? Y eso nos hizo percibir a la defensa como más vulnerable y a la delantera como menos mortal de lo que debiera ser con los nombres propios que hay ahí arriba, ¿no? Bueno, y no es casualidad la salida de Kroos que mencionamos. Sí, no, la de Kroos es como en una empresa alguien que lleva la logística, ¿no? O sea, falla él y nadie sabe dónde está. Cuando estaba Kroos, pues yo juego delante de Kroos, yo a la derecha de Kroos, yo a la izquierda de Kroos, pero Kroos era la gran referencia, ¿no? Es más, el centro neurálgico del Real Madrid era donde estaba Kroos. Si Kroos se asentaba en el lateral izquierdo, ese era el centro neurálgico del Real Madrid, el lateral izquierdo, ¿no? Porque por él pasaba todo, vamos. Los jugadores que no son tontos se la dan al mejor. Claro. y alrededor suyo empezaban a ocurrir cosas, ¿no? Con sentido del ritmo, porque a veces aplicaba la pausa, a veces los cambios de frente eran extraordinarios. Manejaba los tiempos como nadie, sí. Jorge, ¿el fútbol argentino lo sigue? ¿Cómo lo ve? No mucho. No, el fútbol del día a día no, el de la selección sí. Además me entusiasma esta selección, ¿no? ¿Entusiasma esta selección, no? Sí, es muy competitiva, muy confiable desde todo punto de vista, un equipo que se entrega, es un equipo que está muy claro, que siente identificación con el entrenador y se siente muy compacto, muy unido moralmente, ¿no? Y luego que tiene mediocampista, mediocampea. Uno ve Argentina, Brasil y dice, ¿dónde marcó la diferencia? En el mediocampo, claro, ahí te mata, ¿no? Ahí te mata. ¿Cómo ve la figura de Messi de cara al Mundial? Porque bueno, también se logró esto, ¿no? Que se hablaba de la Messi dependencia, hoy ya no hay una Messi dependencia. Bueno, no parece. Pero bueno, la figura de Messi a esta altura mítica puede ser relevante durante el Mundial. Quizás no en 90 minutos de todos los partidos, pero sí para asomar de vez en cuando para marcar la diferencia, ¿no? Bueno, yo confío en verlo un mundial más, ¿no? Aunque Qatar fue una especie de revancha, ¿no? Que puso feliz al mundo entero, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a todos nos gusta que el mejor sea reconocido como el mejor y alcance logros que solo caracterizan al mejor, ¿no? Entonces, Qatar fue una fiesta que a mí me ayudó a recuperar al hincha que tengo adentro y que había perdido de vista, ¿no? Bueno, Menotti hablaba mucho de esto, de la selección cercana a la gente. Creo que logró eso y Scaloni mismo reconoció que en charlas con César tomaron esa idea, acercarse a la gente desde el juego, del disfrute. Creo que lo lograron claramente. Primero sacaron 5 millones de personas a la calle,
y era gente que estaba identificado no solamente con la manera de jugar, sino con la manera de vivir de la selección. Todos los chicos representaban a clubes de barrios, a clubes de pueblo, eso que es tan argentino, ¿no? Y la gente se identificó con todo eso, ¿no? Y además el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que une. Sí. Y fue una aventura maravillosa la de Qatar, ¿no? Además, veníamos de una Copa América, íbamos hacia otra Copa América, el equipo sigue ganando, sigue teniendo hambre y está cada día más maduro. O sea, bueno, todavía podemos esperar lo mejor para Estados Unidos, ¿no? Bueno, Jorge, para no robarle mucho más tiempo, le quería dar un regalo desde la provincia de Tucumán, desde San Martín, una camiseta. No sé si lo habrá enfrentado en la época. No, yo creo que no, que no me tocó nunca, ¿no? Esto desde Tucumán, la camiseta de San Martín. No sé si un partido amistoso, fíjate. Eso lo tendrías que averiguar vos en tus ratos libres. Bueno, era un regalo desde Tucumán para Muy que bien. usted no sé si tiene su colección de camisetas, su museo. Vos sabés que yo no guardé ni una camiseta ni del Mundial, no tengo nada. Ni del Mundial. No, mis hijos me quieren matar. Pero ahora sí, cuando me regalan, tengo arriba varias camisetas de gente que me visita y que me trae una. Tengo una del Negro Fontana Rosa de Rosario Central, imagínate vos, con un canalla aquí, el canalla que había dibujado el Negro Fontana Rosa. Y cuando ya estaba enfermo pasó por aquí y yo lo tuve como huésped aquí en el hotel donde tengo mi despacho durante una semana prácticamente. Antes de irse me pidió permiso para regalarme una camiseta de Central, entendiendo que yo soy el leproso, ¿eh? Claro. Y le di permiso. ¿Le dio permiso? Sí, al bueno, negro, entonces, al negro le daba permiso por lo que pidiera, vamos. Claro. Bueno, tendrá su lugar ahí en su mínimo. Sí, museo. por supuesto. Un recuerdo a todo Tucumán y muchas gracias por provocar este vínculo. Bueno, Jorge, eso le iba un mensaje para la gente que nos ve y nos escuche y agradeciendo el tiempo. Espero que se haya sentido cómodo. En lo personal es un lujo enorme charlar con usted. Siempre es lindo escucharlo. Bueno, no, sencillamente que el fútbol es una excelente plataforma cultural y esto va sobre todo para los padres de chicos pequeños que entiendan que en un campo de fútbol los chicos aprenden a ajustar el sistema nervioso infantil, ¿no? Y tienen placer cuando juegan y cuando hay placer es mucho más fácil meter valores, meter en la cabeza ideas edificantes, ¿no? Es un discurso muy menotista, pero es la verdad. El fútbol es una escuela de aprendizaje y hay que aprovecharlo dándole a los chicos valores, ¿no? Como los que tiene la selección argentina en estos momentos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, hasta la próxima. Ojalá tengamos otra oportunidad de charlar de fútbol. Bueno, espero que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias.